Buenos días, mi nombre es Alejandro Sacha Vitía y el día de hoy les voy a presentar una presentación relacionada con el proceso de planificación y características del planificador. Yo soy abogado, soy especialista en Derecho Procesal Civil, soy docente en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en las materias de juicio ejecutivo y teoría integral y estamos observando y analizando el módulo 4 relacionado con el desarrollo y la planificación. Ahora bien, la planificación educativa. A los fines de poder desarrollar este temario, debemos resaltar un conjunto de autores que han definido lo que es la planificación, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista educativo. En ese sentido, tenemos que Patricio Fuente Pérez, en el año 1986, nos estableció de forma clara que la planificación no es más que el proceso de elaboración y preparación de una serie de decisiones para la actuación en el futuro. En efecto, tal como nos establece el autor Patricio Fuente Pérez, efectivamente la planificación es un mecanismo de control y de poder organizar hacia el futuro determinadas actuaciones. Ciertamente la planificación por su naturaleza permite controlar lo que se va a hacer en un determinado lugar o un determinado ámbito. Desde el punto de vista educativo podemos llegar a la planificación desde el punto de vista de otro tipo de planificación sectorial o sustantiva. Igualmente se indica que la planificación consiste en disponer determinadas formas de actuación a los fines de poder controlar y desarrollar un determinado ámbito. En el aspecto educativo, lo que es la planificación nos permite que el estudiante pueda saber y desarrollar hacia el futuro cada ámbito de aprendizaje. Estos ámbitos indudablemente ayudan a que el estudiantado pueda desarrollar cada punto medular del aprendizaje. El docente, como controlador de ese desarrollo educativo, de ese desarrollo del aprendizaje, va a tener que establecer cuáles son los límites, cuál es el alcance de lo que se va a desarrollar en cada punto de ese cronograma llamado planificación educativa. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la planificación en la educación? A tal efecto, traigo a colación lo establecido en el Seminario Latinoamericano celebrado en Santiago de Chile en el año 1962, en donde el autor Fermoso, 1978, nos define lo que es la planificación desde el punto de vista global. Así, la planificación global de la educación es un proceso sistemático, continuo, que supone la aplicación y coordinación de los distintos métodos de investigación. En efecto, a través de la planificación educativa podemos determinar de forma continua y permanente un desarrollo del aprendizaje. Esto no nada más hacia el estudiante, sino también al docente, como una forma o como un mecanismo de llevar un control de lo que se va a desarrollar en cada ámbito de este control llamado planificación. Igualmente podemos determinar que en lo que es la administración, la economía, las finanzas, en otros ámbitos distintos al educativo, también se usan programas o cronogramas que nos permiten de alguna manera desarrollar cada punto relacionado con ese aprendizaje. Ahora, la estructura de la planificación educativa. Normalmente esta estructura requiere un conjunto de preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y con qué recursos? Normalmente cada una de estas interrogantes se desarrollan en lo que va a colocar el docente al inicio de cada materia. En efecto, es el docente como guía del proceso educativo quien en definitiva debe delimitar cada punto medular del aprendizaje. Esto se responde, insisto, con esas preguntas colocadas aquí. Entre los autores que han desarrollado el proceso educativo tenemos a Ander y Eck, que en el año 1989, a través de lo que es el sistema educativo e igualmente el sistema de planificación en la educación, nos colocó esta serie de interrogantes para poder llevarlo a la práctica. En un aula de clases o en un salón de clases, cada una de estas preguntas le permiten al docente poder no solo determinar el nivel de aprendizaje del estudiante, sino también le permite poder que la comunicación que él está tratando de transmitir pueda llegar a cada participante en ese momento particular. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe tener un planificador? El punto central es que él debe tener conocimiento técnico de lo que se esté desarrollando. Además del conocimiento técnico, el planificador debe indudablemente
desarrollar en todo caso puntos de aprendizaje, es decir, debe tener pedagogía para poder llevar la información. En este sentido, la gestión de cronogramas que va a desarrollar ese docente va a intervenir mucho el número de participantes, ya que no es lo mismo que el docente trate de llevar este aprendizaje a 5 estudiantes como lo pueda tener a 20 o 30 o 40. De allí que ese cronograma que pueda desarrollar el planificador debe tomar en consideración ese número de participantes. Ahora bien, otra de las características del papel central, aquí la podemos observar en la lámina, es que el papel central en la organización y ejecución de un proyecto, el planificador debe ser un buen comunicador. Efectivamente, la comunicación es la base para que el conocimiento pueda llegar a cada estudiante y a cada participante, capaces de interactuar a distintos niveles según el tipo de proyecto, desde el director hasta los equipos sobre el terreno. Esto lo que significa es que el docente debe analizar cada recurso que tenga en el aula, ya que sabemos que hay materias o hay, digamos, líneas de investigación que requieren un tipo de recurso. Puede ser a nivel tecnológico, puede ser a nivel de libros. Esto normalmente debe colocarse en el aula para que efectivamente el estudiante pueda poder desarrollar el temario o el conocimiento que se quiere discutir o impartir. Además, debe tener una gran capacidad de organización y análisis. Efectivamente, el planificador debe saber organizar el temario, todo ello a los fines de poder plasmar la información y pueda llegar ciertamente a ese participante o a ese estudiante que en todo caso es el que se le quiere de alguna forma llevar esa comunicación. En relación a cómo debería ser un proceso de planificación, solamente a título de ejemplo, aquí muestro una planificación a nivel de posgrado en el cual se coloca, por ejemplo, la semana, el tipo de unidad. La unidad normalmente tiene que ver con el tema central de lo que se está desarrollando, el contenido de esa unidad, la competencia específica que se quiere desarrollar con esa unidad, las estrategias metodológicas y las estrategias de evaluación. Ya que digamos, este tópico de lo que se está desarrollando en el módulo tiene que ver con ejemplos y no con lo que yo desarrollo como posgrado, simplemente quiero que a título de ejemplo se observe cada punto central que debe tener un cronograma. Sabemos que este no es el único, hay muchos tipos de cronogramas y dependerá indudablemente de qué materia se va a impartir, qué asignatura se esté dando, cuáles son los métodos que se van a utilizar en esa materia e indudablemente el tipo de evaluación. En relación a las referencias bibliográficas y todo esto a los fines de sustentar todo lo investigado en esta ponencia, debo destacar a Ander y Eck en el año 1989 que establecieron cómo elaborar un proyecto. Este autor me sirvió para poder delimitar lo que es el cronograma que vieron en la lámina anterior. Anderson y Bowman, que estableció las consideraciones teóricas en torno a la planificación educativa. Este autor desarrolló lo que son las características del planificador, que también establecía en láminas anteriores, y el cual determinó que la principal característica que debe tener ese planificador es la comunicación, el conocimiento técnico e indudablemente la organización y análisis que debe llevar. Kaufman en el año 2001 que habló de la planificación del sistema educativo, ya que indudablemente planificar en ámbitos diferentes al educativo como económico, social, a nivel de finanzas es totalmente diferente al educativo, ya que aquí estamos hablando de estudiantes. Además, Kaufman en el año 2001 también nos aclara que va a depender incluso de la edad. O sea, la persona a la cual se le quiere llevar la comunicación no es igual a alguien que sea adolescente o que de alguna manera tenga una minoría de edad, a aquellos que ya tienen una profesión y de alguna manera se desarrollan en el ámbito profesional. De igual forma, tengo dos autores más, que es Acuña en el año 2010, que nos habló de las consideraciones sobre la planeación de espacios educativos para la formación de estudiantes competentes. Esto toca más, es el aspecto del estudiante llevado a el aprendizaje moderno, ya que sabemos que hay dos tipos de planificación, la planificación tradicional y la planificación moderna. Por lo menos la planificación que observaron en la lámina anterior es una planificación moderna, ya que toma en cuenta la unidad
tome en cuenta la metodología e igualmente el sistema de evaluación. Y por último tenemos a Shelvane en el año 1978 que nos habla de las teorías, técnicas, procesos y casos en el planteamiento de la educación. Esto tiene mucho que ver con lo que es la metodología que utiliza el docente para poder llevarla a los casos prácticos que de alguna manera les sirven para poder plasmar la investigación. Muchísimas gracias, espero que haya quedado claro lo que es el temario en relación a este módulo y cualquier duda o pregunta